Feliz sábado. Amén. Nuestra hermana hace unos minutos en Hebreos capítulo 2 y versículo 1 que dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hace un par de años compré una pick-up vieja, es del año 2002. Pero lo que me llama la atención es que al abrir la gaveta está el manual de la guagua. Y usted saca el manual y yo creo que ese manual no lo han sacado más de 10 veces en 20 y pico de años. Y me llamó la atención porque me puse a pensar, ¿cuándo yo he leído el manual de un auto después de que lo compro? Digo, yo sé que le tengo que poner gasolina, ¿verdad? Porque si no, no camina. Y sé que periódicamente hay que llevarlo a cambiar el aceite. Pero el manual me habla de muchísimas otras cosas. Me dice el cuidado que debe haber con las gomas, qué tipo de gomas debe usar, qué tipo de aceite, el lubricante de las diferentes partes del vehículo, etcétera, etcétera. ¿Hay aquí alguna persona que alguna vez haya leído el manual de su auto? Sí. Qué bueno. ¿Saben? Conforme nosotros nos acercamos al final del tiempo, dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar, ¿qué cosa? Atentos. Atentos. En Hebreos él dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En esta semana, no recuerdo qué día, me llamó la atención y me quedé escuchando unos minutos un análisis que estaba haciendo el comentarista Jay Fonseca. Y Jay Fonseca estaba hablando, después entendí, estaba hablando de algunos gastos que está proponiendo la legislatura, porque hay un excedente de ingresos. Es decir, Hacienda recogió más dinero del que había presupuestado que iba a recoger. Y entonces él está observando acerca de esas iniciativas de gasto del gobierno. Y me llama la atención porque él dice que en los últimos años, en los últimos 3-4 años, la pandemia fue que en el 2020, ¿verdad? Pues del 2020 para acá, o quizá, sí, del 2020 para acá, el flujo de efectivo ha sido alto en Puerto Rico. Pero ese flujo de efectivo tiene que ver con iniciativas que tomó el gobierno federal, primero por la pandemia. Y ustedes saben que hubo gente que recibió más dinero del PUA de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Ahora están empezando a hacer el desembolso de unos fondos que están detenidos después del 2017 que nos azotó el huracán. Por lo tanto, aparentemente estamos en una bonanza económica. De hecho, aún nosotros como institución, el ingreso de este año superó grandemente el presupuesto que tenía la asociación. Y él dice que desafortunadamente los administradores del gobierno no se dan cuenta que ese dinero no es el resultado de productividad, es decir, no es resultado de actividad económica, sino de unos desembolsos que cuando, como ya se hicieron, cuando ese gasto se ejecute, pues entonces se va a ver realmente si ha habido crecimiento económico o no en la isla. Pero el punto que más me llamó la atención es que él dice:
pero ellos lo saben. Sin embargo, distraen la atención en muchos otros asuntos para que la gente no esté consciente de la realidad. Él incluso está pronosticando una segunda quiebra para Puerto Rico. Digo, yo no vengo ahora a hablar de economía, estoy creando el contexto porque me llamó la atención el análisis que él dice, porque su voz no es simpática. Y lo que él está diciendo, obviamente, a la gente no lo quiere escuchar. Y a veces pienso que como pueblo de Dios hemos caído en esa misma trampa. Es decir, el Señor Jesucristo inicia su sermón profético precisamente porque los discípulos están distraídos en cosas que ellos no tienen control. Jesús están viendo el templo de Jerusalén y ellos le están diciendo de lo majestuoso y de lo bello que se ve el templo. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y entonces los discípulos le preguntan, dinos, ¿qué señales habrá del fin del mundo y de tu venida? Y en el capítulo 24 y versículo 4, Jesús inicia toda su descripción de señales del tiempo del fin con una declaración. Mirad que nadie se engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, vivimos un momento en la historia de la humanidad en que la lucha por la supervivencia y la desesperanza que embargan el corazón humano nos agobian de forma tal que la única herramienta que parece quedarnos es la distracción y buscar espacios de entretenimiento. Es decir, estábamos allá atrás y Lucy estaba comentando de los niños de la escuela y del salón de clase y de que está muy frío. Y David dice, y hace 2 meses nos estábamos cocinando. Porque ahora el clima está alterado. Y cuando haga frío, va a ser frío. Y cuando haga calor, va a ser calor. Y mientras nosotros vemos cómo todo lo que está a nuestro alrededor nos habla de que hemos llegado a un punto en el cual el ser humano no tiene manera de restaurar lo que hemos dañado. No sé si me están entendiendo. Hemos llegado a un punto donde regresar las condiciones de la naturaleza, regresar a esos paisajes, a esa vida natural que disfrutamos, que les gusta, hace 50 años, 100 años. No hay vuelta atrás. Y si vamos a la economía, es lo mismo, no hay vuelta atrás. Y si vamos a las relaciones familiares, al aumento no importa el tema que toquemos, no hay una solución sencilla a cada uno de ellos. No solamente no hay una solución sencilla, no hay una disposición a buscar una solución, porque cuando esa solución implica que mis intereses van a ser afectados, pues entonces ya no me interesa resolverlo. Porque estamos más preocupados en el yo que en el nosotros. Y eso es parte de los tiempos finales. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo, porque quiero que sepas que en los tiempos finales serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá
hombres amadores de sí mismos. Y entonces empieza a decir todo lo que viene como resultado de amarnos, ¿qué? A nosotros mismos. Porque todo lo que viene detrás es el resultado de amarnos a nosotros mismos. Y en este contexto, lo que quiero que reflexionemos es que estamos conscientes de ello, y como el ser humano no tiene respuesta para eso, entonces lo más fácil es distraernos, es buscar vías de escape que nos ayuden psicológicamente, emocionalmente, a sobrellevar las circunstancias de este mundo. Jesús le respondió y les dijo, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, que aún a los escogidos. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice en el capítulo 2 de su segunda carta y el versículo 9, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De alguna manera hemos llegado a un punto en nuestra condición humana que pareciera que preferimos vivir autoengañados. Preferimos escuchar que todo va a estar bien, que lo mejor está por venir. Y en el ámbito espiritual, en el ámbito profético, nos acercamos rápidamente a los eventos finales. Y Jesús, hablando de ese mismo tema, dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Por lo tanto, necesitamos entender que anclar nuestra vida en la palabra de Dios es la única salida segura. Y no podemos descuidar, como decía la lectura bíblica, no podemos descuidar lo que hemos oído. Debemos atenderlo diligentemente, no sea que nos deslicemos. Satanás está creando un engaño en el que él trata de engañar, si es posible aún, a los escogidos. ¿Y cuál es la mejor manera de producir ese engaño? Si no es distrayendo a la humanidad en otras cosas para que no estén conscientes de lo que está pasando. Hace muchos años, mi papá tenía un hermano, el tío Pancho. El tío Pancho era una persona con una habilidad mental impresionante, con una creatividad en la mente. Desafortunadamente, muchos años de su vida no lo usó para bien, ¿verdad? Pero él se inventaba las cosas en el momento. Y un día van mi papá y él por una avenida en el puerto de Veracruz. Y mi papá siempre ha guiado, o guiaba, ya no guía, pero siempre guiaba a alta velocidad. Así que van llegando al semáforo y obviamente pues cambia la luz de verde a amarillo y de amarillo a rojo, pero eso pasa en 2-3 segundos. Si tú vienes a más velocidad de la que debes venir, cuando tú ves la luz amarilla,
tienes dos opciones, o pegas el freno que deja la goma pintada en el pavimento, o aceleras más. ¿Y cuál creen que optó mi papá? Acelerar más. Así que ellos cruzan la luz roja y el motociclista se va detrás de ellos. Y lo detiene, obviamente. Y le dice a mi papá, pero usted no, se acaba de pasar la luz roja. Y mi papá no sabía qué decirle. Y mi tío la saca en el momento. Sí, oficial, disculpe, pero es que quedamos tan sorprendidos de lo que vimos allí que nos distraímos y no nos dimos cuenta. Y el oficial le dice, ¿qué fue lo que ustedes vieron que los sorprendió? Y dice, pues mire allí donde está ese montón de gente, usted no vio al hombre que acaban de atropellar allí. Y el oficial dice, no. Dice, pues nosotros estábamos tan asustados que... Y mi papá voltea a ver a mi tío pero mi tío sigue montando su historia. Y el guardia queda tan impactado que se monta en la motocicleta y regresa a la esquina anterior donde estaba un montón de gente. Y mi papá voltea a ver a mi tío y mi tío le dice, acelera y vámonos. Sí. No. Iban a dormir encerrados esa noche. Resulta que en la esquina, en México había antes lo que llaman un merolico. Un merolico es una persona que dice muchas tonterías. No tiene, pero distrae a la gente. Y entonces estaba ahí en la esquina y la gente se acercó a escuchar al merolico. Y ese era el montón de gente que había ahí. Ahí no había ningún atropellado ni ningún accidente. Así que cuando el guardia llegara allí, esa es la astucia del enemigo. Nos distrae con cosas que nos hace pensar que son lo más importante, cuando realmente lo importante está pasando en nuestras narices. Y no estamos preparados. Y no es cuestión de vivir en angustia. Y no es cuestión de vivir en un sentido de persecución porque ese es el otro extremo. Bullón siempre ha dicho que los extremos son del diablo. Un extremo es tenernos distraídos, dormidos, con que vamos en un crucero y todo esto es chévere y qué linda es la vida. Y el otro lado contrario es esas personas que viven con una fijación de conspiración, de infinidad de cosas y están viendo hasta si el Papa respiró o dejó de respirar, o si habló, si dejó de hablar. Y esos son los dos extremos donde el enemigo está trabajando para tenernos en un estado de somnolencia. Y la somnolencia espiritual es semejante, decía Wilfredo esta mañana en la escuela sabática, que Dios hizo con Pedro al revés. Primero lo durmió y después le dio de comer. Pero es cierto, cuando uno tiene un buen almuerzo, una buena cena, la somnolencia es un resultado de haber comido bien. Y eso tiene una explicación fisiológica. O sea, cuando el estómago está lleno, empieza el proceso digestivo y requiere gran cantidad de sangre para mover todos los músculos y nervios del estómago. Así que la sangre en el cerebro, ¿qué cosa? Disminuye. Espiritualmente estamos así. Es decir, estamos como si hubiéramos tenido una gran cena y tenemos que tomar una conferencia de 2 horas después de almorzar, y eso es terrible. Porque uno se queda dormido hasta parado. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y darán grandes señales y maravillas. Pablo dice a los tesalonicenses que el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben por qué? Porque hemos llegado a un tiempo en que la gente no quiere ser advertida, quiere ser arrullada. ¿Cuántos arrullaron un bebé? ¿Ah? Ese momento en que el bebé tiene sueño pero no se quiere dormir. Y entonces está irritable, está incómodo y pelea, dicen las mamás, pelea con el sueño. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Lo carga y le canta y le empieza a tallar la espalda. Digo, hay diferentes métodos, ¿verdad? Hasta que finalmente, ¿qué hace ese bebé? Se queda bien dormido. Y usted descansa también, ¿verdad? Pues así estamos. Los seres humanos no queremos ser advertidos. Queremos ser arrullados. Sin embargo, Jesús es enfático al decirnos que la única ancla segura es la palabra profética de Dios. De hecho, nuestro movimiento surge como cumplimiento de esa palabra profética. Y nuestra iglesia tiene una responsabilidad de anunciar los planes revelados por Dios a través de la profecía. Quizá una de esas profecías que estamos viendo su cumplimiento es la que se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, que dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fuesen muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Siempre hemos reconocido o identificado esta bestia que surge de la tierra como el rol que jugarán los Estados Unidos en los eventos del tiempo del fin. ¿Y por qué identificamos a Estados Unidos con esa profecía? Por las características que menciona. Dice que tenía cuernos como de ¿qué? De cordero, pero hablaba. Y interesante, porque el cordero representa a quién. ¿Y el dragón? Yo no sé si les resulta chocante esta bestia, porque tiene características de los 2 personajes que son antagónicos en el conflicto entre el bien y el mal: el cordero y el dragón. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada más peligroso que una persona que cree y que aparenta ser lo que no es. No sería difícil que Trump vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos. Hace
prácticamente la última mitad de la década del 70 y casi toda la década del 80, fueron 15 años donde la inseguridad en la Ciudad de México era bastante notoria. Todavía hay gente que dice ir a México. No, eso es peligroso. Y porque fue una época donde las fuerzas de la policía se corrompieron de tal forma que prácticamente había dos mafias, el crimen organizado y la policía. O sea, eran dos caras de una misma moneda. Y yo recuerdo una persona con la que conversaba mucho, que un día estábamos almorzando en un lugar y llegó alguien corriendo pidiendo ayuda porque lo habían asaltado. Y él empezó a hablar de Singapur. Dijo, en México debería de pasar lo que pasó en Singapur. Ustedes saben que en Singapur, si usted anda con 3 gramos de marihuana encima, usted va preso. Si usted escupe o tira un chicle en la calle, usted es multado. Alguien robó, casi que le cortan la mano. Hay pena de muerte para algunos crímenes. Y llegaron a un régimen sumamente radical y efectivamente Singapur se convirtió ahora en un lugar de prosperidad económica, de orden, etcétera, etcétera. Pero al precio del terror. Y yo conversaba con él y él decía, no, porque aquí debería ir al que robe que le corten la mano y al que esto que le hagan esto. Y yo le dije, pero ¿realmente tú piensas así? Dice, bueno, si yo voy a caminar, digo, pero eso es una dictadura. Me dice, si yo voy a caminar seguro por la calle, bienvenido el dictador. No estamos lejos de ese pensamiento, ¿sabes? ¿Qué lleva a personas como Donald Trump, como Bukele, como el que estuvo en Singapur? ¿Qué lleva a esas personas al poder? La desesperación de la gente ante un caos, ante una anarquía, ante una ausencia de autoridad, que están dispuestos a renunciar a ciertos niveles de libertad individual con tal de tener paz. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué cosa? Destrucción de repente. Y esta bestia que sube de la tierra simpatiza mucho con los principios bíblicos, los conoce, los domina, al grado tal que ejerce esa autoridad civil para que esos principios bíblicos sean observados por todo el mundo, te guste o no te guste. Y podemos hablar de temas tan controvertibles en los cuales nosotros tenemos principios claros de la palabra de Dios, como las leyes a favor o en contra del aborto, las leyes que dan cierta protección a esa comunidad que ahora se identifica como LGBTQI y cada cierto tiempo siguen aumentando las letras, ¿verdad? Y definitivamente nosotros estamos claros en lo que la palabra de Dios establece. Pero ¿saben cuál es la tentación más grande? Querer que todo el mundo piense como yo.
Y si no es por la buena, pues entonces por la mala. Pero así yo me siento seguro. Y dice que esta bestia, que hablaba como un dragón, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál es la primera bestia? ¿Cuál es la primera bestia? El papado. Lean cualquier libro de historia medieval. ¿Cuánta autoridad tenía esa iglesia? Que hizo que un rey en invierno caminara descalzo hasta el palacio del Papa para pedirle perdón. Que ante cualquier cosa que ellos notaban como un atentado, ellos activaban el santo oficio, o lo que mejor conocemos como la Inquisición. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo los adventistas se atreven a decir que esa bestia que sube de la tierra es los Estados Unidos y que Estados Unidos va a convertirse en una autoridad incuestionable, cuando es un país donde precisamente el fundamento filosófico de ellos es la democracia, son los derechos civiles, los derechos individuales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión? ¿Cómo nosotros podemos siquiera imaginar que un país que ha proclamado y ha vivido de alguna manera todas estas garantías individuales vaya a convertirse en lo que dice aquí, alguien que ejerce toda la autoridad de la primera bestia? Y no solamente eso, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Saben cómo lo va a hacer? Dice, haciendo grandes señales, creando una impresión de que el Espíritu de Dios es el que acompaña ese poder, porque cuando Jesús vino a este mundo, lo hizo haciendo prodigios y señales. No, los escribas decían, nunca hemos visto a alguien a obrar o hablar con tanta autoridad. Los mismos discípulos se quedaron asombrados en la barca y dijeron, ¿quién es este que aun qué cosa? Los vientos le obedecen. ¿Quién es este que incluso sacó a alguien del sepulcro? Y dice que nadie podía negar lo que habían visto, y desde aquel momento decidieron que Jesús tenía que morir. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no fue con grandes señales y prodigios? Lean el libro de los Hechos. ¿Qué hizo Pedro y Juan a la entrada de la hermosa del templo? Pedro se le quedó viendo al paralítico y le dijo, yo no tengo chavo, pero de lo que tengo, ¿qué cosa? En el nombre de Jesús, ¿qué? Levántate. Y se levantó. Cuando Pedro estaba en cierto lugar y murió Dorcas, ¿qué hicieron? Lo mandaron a llamar para que resucitara. ¿A quién? No dice la escritura que había personas que incluso se paraban en la sombra de los apóstoles para recibir sanidad.
¿Qué les estoy diciendo? Que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Que las señales, la autoridad que Dios ha dado a su pueblo es real. Y el enemigo lo sabe. ¿Y qué es lo que más impacta a la gente? Un acto sobrenatural. Una respuesta a algo que humanamente tú y yo sabemos que tuvo que haber sido Dios. Lo interesante es que el enemigo lo sabe también, que usa exactamente la misma estrategia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace grandes señales. Incluso dice, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero en el versículo 14 hay algo que este poder hace totalmente diferente al poder de Dios. Y dice, y engaña a los habitantes de la tierra. Porque Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Por lo tanto, estamos acercándonos a un tiempo donde nuestros sentidos, si nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, no puede ser el parámetro para definir que algo viene de Dios o no viene de Dios. Tiene que ser su palabra. Porque cuando Jesús hizo frente a las tentaciones del enemigo, lo hizo con la palabra. Amén. Y por eso Pedro escribe, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento. No nos extrañe que en poco tiempo haya cada vez más afinidad entre las personas que gobiernan los países y los principios de la palabra de Dios. Y nosotros pensamos, amén. Pero es parte de un engaño. Porque el verdadero discípulo de Dios nunca lo es ni por conveniencia ni por coerción. Dios desea que le amemos libre y voluntariamente. Por lo tanto, cuando los principios tienen que ser impuestos a través de un sistema civil que castiga y que asigna penalidad al que no está en armonía con él, en lugar de celebrar, debemos prestar atención. Porque esa no es la manera de trabajar de Dios. Pero en la medida en que nosotros sentimos que este mundo se cae a pedazos, que se nos desmorona en las manos y parece que a nadie le importa, cuando surge una voz que trae esperanza en el sentido de que promete que las cosas van a ser bien, entonces la tentación natural humana es que, amén, y cuidado, porque dice que hará las cosas de tal forma que engañará, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, lo primero que debemos hacer es estar atentos a su palabra. ¿Cómo está tu estudio personal de la palabra de Dios? ¿Qué
lugar en tu agenda del día ocupa ese momento para tú estar en comunión con Dios a través de la palabra? No solamente el folleto de escuela sabática, que de paso este trimestre ha estado espectacular. No solamente a través de un libro devocional, que ciertamente ayuda, sino a través de un contacto directo con la palabra de Dios. De ser como esos bereanos que dice que después de que escuchaban a Pablo, iban a las escrituras para comprobar si esas cosas eran así. Lo segundo que tenemos que hacer es compartir. Tenemos un mensaje único. No siempre es simpático, pero siempre hay personas que Dios tiene allí para escuchar. Y debemos compartir. Debemos advertir. Y sí, vivimos en una generación que prefiere ser arrullada que advertida. Pero aún así, tenemos la misión del centinela, que dice que cuando vea venir el peligro, debe sonar la trompeta. Y si el que está en el campo no le hizo caso a la trompeta, dice, el mal vendrá sobre él y su sangre será sobre su cabeza. Pero si el peligro viene y tú no sonaste la trompeta, ¿qué dice la palabra? El Señor demandará de ti la sangre. ¿Saben? En un tiempo donde el mundo del espectáculo es tan impresionante y de alguna manera ha impactado el cristianismo. ¿Cuándo estuvimos en Andrews? 2001, ¿verdad? Hace 20 y pico de años. A Olga le regalaron un libro escrito por Joel Osteen. Joel Osteen es un predicador que tiene una mega iglesia en el estado de Texas. Y el hombre, pues tiene algunas cosas que dice muy interesantes, pero básicamente él es un motivador profesional. Y este tipo de movimientos evangélicos atraen mucha gente, porque el mensaje es de prosperidad, porque el mensaje es que todo está bien. Y yo no quiero que tampoco pensemos que nuestros mensajes deben ser lo contrario. Pero el punto está en que hay una palabra profética que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y nosotros somos un movimiento profético. Y necesitamos, sin entrar en sensacionalismos, sin entrar en especulación, sí poderle hacer saber a la gente que la tendencia de los eventos que están sucediendo ante nuestra vista están escritos en la palabra de Dios. Y aunque la palabra de Dios no nos da punto y coma de cómo va a suceder cada evento del fin del tiempo, sí nos da una tendencia y una línea de pensamiento sobre la cual estar firmes. Y esa línea de pensamiento es: mira que nadie te engañe. No permitas que tus sentidos te engañen. Cuando algo parezca demasiado... ahora
ahora es muy común el fraude electrónico. Electrónico y telefónico, y se las inventan de 20,000 maneras. Y hay un anuncio que me llama la atención, porque los que previenen contra este tipo de fraude dicen: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es. Por lo tanto, de la misma manera en nuestra vida espiritual, si algo nos suena como que novedoso o interesante o intrigante o curioso o sensacional, contrástalo contra lo que está escrito, porque la flor se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hoy, simple y sencillamente, quería que no nos olvidemos que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sería bueno que, como dicen ustedes, tanto nadar para morir en la orilla. O como dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo predicado a muchos, ¿qué cosa? Yo mismo venga a ser desechados. Hoy recordemos que debemos atender diligentemente lo que hemos oído para no deslizarnos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan eterna como tú. Que nuestra vida pueda estar anclada en ella. Y que nuestra fe sea sustentada por tus promesas y por tu palabra profética. Pero permítenos también ser transmisores de esa luz. Que en medio de este mundo convulso podamos tener certeza de que hay un Dios que está en control. Y ese Dios es nuestro Dios. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea una realidad en nuestros corazones. Y de alguna manera nuestra vida pueda impactar, nuestra fe pueda impactar a aquellos que viven en temor y desesperanza. Ayúdanos, oh Dios, a comunicar esperanza a un mundo que perece. Pero que sea una esperanza no basada en filosofías humanas, sino en la firme palabra de Dios. Porque tú eres la bendita esperanza. Y tu reino es lo único que traerá finalmente la felicidad eterna al ser humano. Así que hoy pon en nuestros corazones el deseo de proclamar el reino de Cristo en el nombre de Jesús. Amén.